Distinguidos colegas, estimados señoras y señores, la Galicia tiene una reputación europea por dos razones. Estaba por muchos siglos y está todavía la meta de millones de peregrinos cristianos de todos los estados y está el país del Atlántico, de la pesca, de la navegación y en el futuro de nuevas actividades marítimas. La mia visita me pone en contacto con las dos tradiciones, la conferencia de mañana a Santiago con la historia religiosa y aquella de hoy con el presente y futuro marítimo. Para un profesor de Derecho Marítimo es un gran placer y honor de estar aquí en el Centro Marítimo de la Galicia y quiero dar las gracias a la Universidad de Vigo y al Campus Tomar para esta invitación. Por respecto al Genius Loci, he preparado una conferencia que trata de un tema actual de derecho internacional marítimo, es decir, de los delitos civiles que ocurren en el ambiente marítimo. Pero debo admitir que ni el castellano ni el gallego son idiomas de trabajo para mí. Pronunciar ese discurso en castellano no habría sido posible sin la traducción precisa y comprensiva de un artículo inglés por la profesora Carvalho Piñero, a la cual tengo que agradecer aquí. Unas resúmenes son las mías y también, obviamente, los errores que contienen. Al mismo tiempo, pido disculpas porque no estoy capaz de hablar con soltura y porque debo leerles el manuscrito. La creciente densidad de población, el desarrollo de tecnologías y consecuentes riesgos nuevos y el crecimiento económico hacen que los proyectos perseguidos por los distintos miembros de la sociedad humana entran más y más en conflicto entre sí y generan progresivamente controversias. Cuando los participantes son conscientes de que tales conflictos pueden surgir, normalmente llegarán a alguna clase de arreglo y coordinación. Este es el ámbito del derecho contractual. Corresponde, pero, al derecho extracontractual determinar las consecuencias de conflictos puramente accidentales. El derecho extracontractual ha, por tanto, florecido y traído consigo en el último siglo un gran número de formas de responsabilidad específica. En derecho internacional privado, esta evolución se refleja en el desarrollo de específicas formas de conflicto, normas de conflicto, tal y como se puede observar en los artículos 4 a 9 del Reglamento Roma II. Se trata del Reglamento número 864 del 2007, relativo a ley aplicable a las obligaciones extracontractuales. Se habla normalmente de Roma II. La mayoría de estas normas está construida sobre la suposición de que el mundo está pulcramente dividido en espacio de soberanía llamados estados y que es posible localizar aquellas controversias en un solo espacio, estableciendo así un enlace claro entre los hechos de los que deriva la reclamación y las leyes que gobiernan en dicho territorio. Las actividades marítimas muestran características peculiares en relación con las anteriores afirmaciones. Primero, el contrato es de una relevancia mucho mayor para las empresas marítimas. Las empresas marítimas están generalmente basadas en una relación contractual. Una controversia involuntaria, como un accidente de carretera que une a personas que nunca anteriormente se habían encontrado, no es una ocurrencia muy común en la vida marítima.
Tales controversias sí ocurren. Piénsese en colisiones entre buques o entre buques y muelles, cables submarinos y plataformas petroleras, o en los vertidos petrolíferos procedentes de buques y que contaminan la costa cercana, pero no son frecuentes. Por ello puede defenderse que los ilícitos marítimos ocurren con más frecuencia en un entorno que se apoya sobre la base de relaciones contractuales. La agresión a un marinero por otros miembros de la tripulación a bordo del buque. La pérdida imprudente de la carga durante un viaje por el transportista. Los daños sufridos por un pasajero como consecuencia de la negligencia de un camarero. En todos estos casos existe una previa comunidad de intereses nacida de un contrato anterior a la comisión del ilícito, a veces un contrato celebrado entre el responsable y la víctima del evento dañoso, otras entre cada una de las partes y terceros como el naviero o el fletador. Los efectos del ilícito no se proyectan más allá de esa comunidad que tradicionalmente ha sido denominada como la empresa marítima. Por tanto, parece oportuno distinguir dentro de este mundo particular dos tipos generales de ilícitos, unos de carácter interno y otros de carácter externo, dependiendo de si sus efectos se proyectan allende la aventura marítima preexistente o no. Según el artículo 4, tercero apartado, segunda frase del Reglamento Roma II, la ley que rige una relación contractual preexistente de las partes está aplicable a la responsabilidad extracontractual también. Esta norma, concebida como excepción a la regla general de conflicto comprendida en el artículo 4, primero apartado, es mucho más en lo que a la actividad marítima concierne. En verdad, es la regla básica para lo que aquí se ha denominado ilícitos internos, en tanto que surgidos de la empresa marítima. Puesto que aquella relación preexistente será normalmente de una naturaleza contractual, el Reglamento Roma I sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales adquiere relevancia para la responsabilidad extracontractual también. Incluso en aquellos supuestos en los que ningún contrato afecta a la ley aplicable al ilícito, un ilícito interno a bordo de un buque está mucho más relacionado con la empresa marítima en cuestión que a la posición del buque en alta mar o en las aguas territoriales de cualquier estado. La empresa marítima tiene que ser considerada en dichos casos como la relación fáctica preexistente a los efectos del artículo 4, tercero apartado. Una segunda afirmación que parece inexacta o incluso inexistente para el derecho internacional privado de los accidentes marítimos es la división del mundo en espacios de soberanía. El sistema jurídico estatal alcanza a su mar territorial, pero el régimen que rige la plataforma continental y la zona económica exclusiva solo garantiza reducidos derechos de soberanía al Estado costero. En otras palabras, es particularmente impreciso en lo que atañe al derecho privado aplicable a dichas zonas marítimas. Finalmente, la alta mar no está sometida a reclamación alguna de soberanía. La cuestión a resolver es qué significa en este contexto la localización que practican las normas de conflicto previstas en el Reglamento Roma II.
La valoración de la licitud u ilicitud de una determinada conducta y sus consecuencias depende de las normas y reglamentaciones vigentes en el lugar donde se produce el evento dañoso y allí donde se manifiesta el daño resultante. Obviamente es necesario realizar un esfuerzo ulterior para llenar el vacío causado por la existencia de espacios de soberanía reducida o incluso inexistente donde no hay reglas vigentes. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia, al interpretar la Convención de Bruselas, puede proporcionar alguna guía sobre cómo el Reglamento Roma II puede ser interpretado en este ámbito. Una tercera suposición subyacente al Reglamento Roma II parte de los beneficios de la nacionalización de un ilícito en la arena internacional. Tal nacionalización es el método típico del derecho internacional privado. Es útil en el caso de las actividades territoriales, puesto que se procede a la localización de un ilícito transnacional en un único sistema legal. Esto permite echar mano de un marco legal, esto es, el régimen extracontractual estatal de dicha jurisdicción, el cual ha evolucionado a través de sus repetidas aplicaciones a ilícitos puramente nacionales, logrando así un grado de estabilidad y claridad que aumenta al mismo tiempo la seguridad jurídica en el caso de ilícitos transnacionales. En el supuesto de ilícitos marítimos, la nacionalización que trae consigo las normas de conflicto es de eficacia limitada. Las actividades marítimas son predominantemente internacionales. En muchos países no hay mucha jurisprudencia ni literatura jurídica sobre casos marítimos puramente nacionales. La nacionalización de los casos transnacionales es, por tanto, de poca ayuda. Esto se refleja en la idea forjada a través de los siglos de que hay un derecho marítimo general, General Maritime Law, que no está ligado a la autoridad legislativa de un único Estado. Los soberanos nacionales comenzaron a codificar la lex marítima a nivel estatal a finales del siglo XVII, movimiento que culminó en el siglo XIX. Esta nacionalización se produjo en claro contraste con las necesidades de la comunidad marítima de un derecho marítimo transnacional general. Por ello, no es sorprendente que los esfuerzos hechos por la comunidad internacional para la unificación del derecho a través de tratados hubieran sido especialmente exitosos en el ámbito de comercio marítimo. Los convenios internacionales normalmente establecen normas sustantivas uniformes, más que normas de conflicto, tanto para materia contractual como extracontractual. En este contexto, han de tomarse en consideración estos tratados a la hora de aplicar el Reglamento Roma II. Este trabajo analizará en primer lugar algunos convenios de derecho uniforme en materia de responsabilidad extracontractual marítima, en el segundo capítulo. El tercer capítulo explorará la importancia de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre la Convención y el Reglamento Bruselas I para determinar el locus delicti en casos marítimos. Esto permitirá llegar a algunas conclusiones que serán expuestas a la fin. Por cuanto atañe a los numerosos convenios internacionales, me limito aquí por razones de tiempo a aquellos que tratan de la contaminación de las aguas del mar. En los últimos 50 años, los vertidos petrolíferos
se han convertido en el tipo más espectacular de ilícito marítimo. En consecuencia, se ha desarrollado un sistema multinivel de compensación. Su base se encuentra en el Convenio en materia de responsabilidad civil por daños causados por la contaminación de las aguas del mar por hidrocarburos de 1969, CLC, enmendada por un protocolo de 1992. Este protocolo está vigente en 23 Estados miembros de la Unión Europea. Sujeta a determinadas limitaciones pecuniarias, estos instrumentos establecen la responsabilidad objetiva del dueño del petrolero que ha producido el vertido. El convenio se aplica al daño por contaminación producido en el territorio, en el mar territorial y en la zona económica exclusiva de un Estado parte. Tomando en consideración la vinculación con el convenio de todos los Estados miembros costeros de la Unión Europea, es bastante improbable que los litigios derivados de un vertido petrolífero se planteen ante Estados miembros que no sean parte del convenio. En el Estado miembro que sea parte del convenio, ésta se aplicará con independencia de las normas de elección de ley. Así las cosas, el Reglamento Roma II es irrelevante en este contexto. Otra fuente de contaminación por hidrocarburos es el combustible vertido desde los buques. En 2001, un convenio internacional sobre responsabilidad e indemnización por los daños debidos a contaminación por los hidrocarburos para combustible de los buques fue adoptado bajo los auspicios de la Organización Marítima Internacional. De acuerdo con una decisión del Consejo de la Unión Europea, los Estados miembros de la Unión han de adoptar los pasos necesarios para ratificar o adherirse a este convenio. Después de que se hubiera producido el número requerido de ratificaciones, el convenio entró en vigor para 21 estados, incluyendo 13 estados miembros, en 2008. Establece la responsabilidad objetiva del dueño, del fletador a caso desnudo, del manager y del operador de un buque, pero deja la limitación de responsabilidad a otros regímenes, en particular a la Convención de Londres sobre limitación de responsabilidad en caso de reclamaciones marítimas de 1976. Las reglas de responsabilidad del Convenio de 2001 se aplican al daño por contaminación derivado de las descargas de combustible producido en el territorio, el mar territorial y en la zona económica exclusiva de un Estado parte. Se trata no del caso del Prestige, este es el caso de la primera convención CLC. Aquí se trata de accidentes que producen un daño producido por combustible. Tomando en consideración la obligación de adhesión que pesa sobre los Estados miembros de la Unión por razón de la decisión citada, este convenio se convertirá tarde o temprano en derecho uniforme para todos los Estados miembros. ¿Cuál es el papel que juegan las normas de conflicto en general y el Reglamento Roma II en particular en los ámbitos cubiertos por estos convenios? Unas funciones son imaginables. Debo limitarme a dos funciones aquí. Primero, en aquellos supuestos en los que un país sea a la vez miembro de la Unión Europea
y parte en un convenio de derecho uniforme, las normas de conflicto del Reglamento Roma II se aplicarán a cualquier litigio que pueda surgir más allá del ámbito de aplicación del convenio de derecho uniforme. Por ejemplo, los accidentes entre buques y torres de perforación permanentes no se someten al convenio de colisiones de buques de 1910. Por lo tanto, la responsabilidad ha de ser determinada conforme a la ley nacional aplicable de acuerdo con el Reglamento Roma II. Segundo, ningún convenio de derecho uniforme contiene un régimen completo de todas las controversias que puedan surgir de su aplicación. Las lagunas son inevitables y tendrían que llenarse a partir de los principios generales subyacentes al convenio. Esta regla interpretativa viene explícitamente impuesta por el artículo 7, según párrafo de la Convención en materia de compraventa internacional de mercaderías de 1980, en tanto que a la misma conclusión se llega a través de los principios generales de interpretación de tratados. Allí donde no se localiza ningún principio general subyacente al respectivo convenio, ha de recurrirse a la ley estatal designada por el derecho internacional privado. Hablaremos ahora de la localización de los ilícitos marítimos. La mayoría de los puntos de conexión empleados en las normas de conflicto del Reglamento Roma II son de naturaleza territorial. De acuerdo con el artículo 4, primero apartado, es aplicable la ley del país donde se produce el daño. Una regla similar se encuentra en el artículo 5, primero apartado, letra C, en materia de responsabilidad por productos, que también es pertinente en materia marítima. Lo mismo es cierto respecto a la responsabilidad en materia medioambiental, pero aquí la víctima puede escoger basar su pretensión también en la ley del país en el cual se produjo el hecho generador del daño. Ley de acción y ley de daño. En relación con la acción colectiva entre navieros y marineros y sus respectivas organizaciones, el artículo 9 se refiere a la ley del país en el que se haya comprendido la acción o vaya a emprenderse. Estas conexiones territoriales son claras cuando la actividad se produce en tierra. Pero hay dos peculiaridades del mundo marítimo que las convierten en equívocas e inciertas cuando son aplicadas a los accidentes ocurridos en la mar. La ausencia y disminución de soberanía en la mayor parte de los mares y la ocurrencia de sucesos que dan lugar a responsabilidad en buques, esto es, objetos móviles que no pueden simplemente adscribirse al estado costero por cuyas aguas navegan. En el marco de la Convención de Bruselas, relativa a la competencia judicial y el reconocimiento y ejecución de decisiones en materia civil y mercantil, el Tribunal de Justicia tuvo que lidiar con problemas similares en dos casos. En Weber contra Ogden, el demandante alemán había sido empleado como cocinero por el demandado en instalaciones mineras y buques con pabellón holandés, operando principalmente sobre las aguas de la plataforma continental holandesa. También había trabajado para el mismo empresario durante 3 meses a bordo de una grúa flotante desplegada en aguas territoriales danesas para la construcción de un puente sobre el Gran Belt o Gran Cinturón.
El Hoge Raad, el Tribunal Supremo holandés, preguntó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea si el trabajo llevado a cabo en el Mar del Norte sobre la plataforma continental holandesa era equivalente a trabajar en territorio holandés a los efectos de la aplicación del artículo 5, número 1 de la Convención de Bruselas. En su decisión, el Tribunal de Justicia señaló que esta disposición no es aplicable a los contratos de trabajo prestado enteramente en territorio fuera de los Estados miembros, puesto que requiere que el contrato individual de trabajo bajo el que el trabajador presta sus servicios tenga al menos una conexión con un Estado miembro. Para contestar la cuestión prejudicial de si el trabajo llevado a cabo en la plataforma continental se puede considerar prestado en el Estado miembro correspondiente, el Tribunal echó mano del artículo 29 de la Convención de Viena de Derecho de Tratados y de la Convención de Ginebra de 1958 sobre la plataforma continental. Dado que los artículos 2 y 5 de esta última convención extienden la jurisdicción de los estados costeros a la plataforma continental a efectos de exploración y explotación de recursos naturales, el Tribunal de Justicia concluyó que el trabajo llevado a cabo en aquel contexto había de ser considerado prestado en el territorio del Estado costero a los efectos del artículo 5, número 1 de la Convención de Bruselas. A primera vista, esta decisión podría ser interpretada en el sentido de que equipara plataforma continental y territorio de un Estado costero a efectos de este artículo 5, número 1. El tribunal restringe, pero, el alcance de su fallo indirectamente, en particular al focalizar la esencia del trabajo del cocinero en la plataforma minera. Esto permite inferir que aquellas actividades marítimas que no están en conexión con la exploración o explotación de los recursos naturales no caen dentro de la soberanía del Estado costero. Al respecto, el abogado general Jacobs aclara que, yo cito, la situación podría ser distinta en el supuesto de que un buque enarbolara el pabellón de otro estado y navegara en alta mar sobre la plataforma continental. Con arreglo a la Convención sobre la Alta Mar, el Estado de pabellón ha de ejercer efectivamente su jurisdicción y su autoridad sobre los buques que enarbolen su pabellón en los aspectos administrativo, técnico y social. Y dichos buques están sometidos en alta mar a la jurisdicción exclusiva de dicho Estado. El segundo caso concernía a la Asociación de Navieros danesa, que actúa en nombre de DFDS Torline como demandantes, y la Asociación Sueca de Sindicatos, que actúa en nombre de Sjöfolk, uno de sus sindicatos miembros, como demandado. El demandado había propuesto al demandante un convenio colectivo para los marineros polacos que trabajaban a bordo del buque Tor Caledonia, propiedad de la DFDS, inscrito en el Registro Internacional de Buques danés y que prestaba servicios entre Göteborg en Suecia y Harwich en el Reino Unido. DFDS rehusó la petición de convenio colectivo, por lo que Sjöfolk instruyó a sus asociados suecos para no aceptar trabajo en el Tor Caledonia y solicitó acciones de simpatía a otros sindicatos.
Atendiendo a esta llamada, la Unión de Trabajadores de Transporte sueca instó a sus miembros a rechazar cualquier trabajo relacionado con el Tor Caledonia, impidiendo que el buque fuera cargado o descargado en puertos suecos. El Tribunal de Trabajo danés es el que presentó distintas cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia. Este tribunal decidió que un litigio sobre la legalidad de una acción colectiva está comprendido en el ámbito de aplicación del artículo 5, número 3 de la Convención de Bruselas, que concierne a la jurisdicción. Consecuentemente, la interpretación previa del tribunal sobre el artículo 5, número 3, atribuyendo jurisdicción a elección de demandante tanto al tribunal del lugar del daño como al lugar del evento, también se aplica a la determinación de la ilegalidad de la acción colectiva. Es decir, la ilegalidad de una acción colectiva puede ser decidida por un juez, no en el país donde la acción colectiva se desarrolla, pero por el juez de un otro país. Es una cosa muy difícil para los sindicatos. El Tribunal de Justicia tuvo además que resolver dónde el daño causado al armador se había producido en el caso concreto. El Tribunal de Justicia puntualizó que el lugar donde probablemente se había producido el evento, dando lugar a responsabilidad derivada del ilícito, solo podía ser en ese caso Suecia, puesto que allí estaba el lugar donde el sindicato tenía sus cuarteles y donde se había producido el anuncio de la acción colectiva. En relación con el lugar donde se había manifestado el daño, el Tribunal de Justicia indicó al Tribunal Nacional que debía averiguar si la pérdida financiera había surgido en el lugar donde el naviero demandante tiene su establecimiento. El Tribunal de Justicia sostuvo que, yo cito, en el marco de esta apreciación por el órgano jurisdiccional nacional, el estado del pabellón, es decir, el estado en el que está registrado el buque, debe considerarse solamente como un elemento, entre otros, que sirve para identificar el lugar en el que ha acaecido el daño. La nacionalidad del buque únicamente puede tener un papel decisivo en el supuesto de que el órgano jurisdiccional nacional llegue a la conclusión de que los daños se materializaron a bordo del Tor Caledonia. En este último caso, el estado del pabellón deberá ser considerado necesariamente como el lugar en el que el hecho dañoso provocó los perjuicios. Fin de citación. Ha de tenerse en cuenta que el Tribunal de Justicia, en el mismo sentido que el abogado general Jacobs, estimó que la determinación del lugar donde el daño se produce es una cuestión de hecho que ha de ser dejada a la apreciación del Tribunal Nacional. Pero es todavía más llamativo que el Tribunal de Justicia, yendo más allá de la opinión del abogado general, hiciera un comentario sobre el papel del pabellón en su motivación. Este comentario podría ser pertinente en aquellos casos en los que la acción colectiva, por ejemplo, la negativa a descargar el buque, conlleva la pérdida de bienes perecedores almacenados a bordo. Finalmente,
También ha de ser destacado que la apreciación del tribunal sobre la relevancia del pabellón en tales situaciones no ha venido apoyada por referencias a la posición del buque en aguas territoriales o en alta mar. Siempre que el daño ocurra a bordo del buque, su nacionalidad y no la asignación de un puerto en un estado extranjero ha de considerarse un factor relevante. Las opiniones expresadas con anterioridad lidian con asuntos de competencia judicial internacional en materia contractual y extracontractual. No proporcionan un cuadro completo de la localización de los accidentes marítimos, pero apuntan al desarrollo futuro del sistema jurídico también en relación con el reglamento Roma II. Esto no es predicable de lo decidido en el asunto DFDS, puesto que el artículo 9 del reglamento Roma II ahora remite a la ley del país en que se emprende la acción, excluyendo expresamente que los efectos de una acción colectiva serán evaluados de acuerdo con la ley del país donde el daño se manifiesta. Ahora bien, los considerandos del Tribunal de Justicia sobre el papel del pabellón pueden ser arrojar alguna luz en relación con otros accidentes marítimos. En primer lugar, la decisión DFDS parece proporcionar apoyo a la distinción entre ilícitos internos y ilícitos externos. Parece que esta sentencia hace referencia implícita a un ilícito interno. La conexión del lugar del ilícito con el pabellón del buque como indicación de su localización tiene sentido, sobre todo cuando se trata de hechos que ocurren solo a bordo, es decir, entre personas ligadas por una relación preexistente. Estas situaciones internas del buque están sometidas a la jurisdicción del Estado del pabellón. La misma solución se presenta en relación al artículo 4, tercero apartado del reglamento Roma II. Esta solución proporciona la ventaja de un régimen continuado de responsabilidad, un régimen que no se modifica por el hecho de que el mismo buque navegue a día de hoy por las aguas danesas del Mar Báltico, pues por alta mar y pues por el canal de Kiel en Alemania. Más aún hace superflua la prueba difícil del lugar del delito. En el caso de que los hechos que dan lugar a responsabilidad no se limiten a un solo buque, en general falta la relación fáctica preexistente. Aquí se trata de un ilícito externo y la ley aplicable debe ser determinada por la localización de acuerdo con el artículo 4, primero apartado del reglamento Roma II, recurriendo a los principios sentados por la sentencia Weber. Cuando el ilícito ocurre sobre la plataforma continental o en la zona económica exclusiva, el derecho del Estado costero se aplica si al menos una de las partes persigue recursos mineros en la jurisdicción de este Estado costero. Este razonamiento también es válido para los supuestos de contaminación por sustancias químicas, por ejemplo, por un buque fuera de las aguas territoriales. Porque la contaminación por sustancias químicas no es cubierta por las convenciones internacionales que se aplican solo a la contaminación por hidrocarburos. La localización de los ilícitos marítimos fracasa fuera de las aguas territoriales
cuando las actividades a realizar no justifiquen una extensión de la jurisdicción de los estados costeros, esto es, en el caso de que ninguna de las actividades en juego se lleve a cabo, yo cito, para los fines de exploración y explotación, conservación y administración de los recursos naturales sobre el fondo del mar o en el mismo fondo del mar o en su subsuelo, con respecto a otras actividades con miras a la exploración y explotación económicas de las zonas, tal como la producción de energía derivada del agua, de las corrientes y de los vientos. Esto es el artículo 56 del Convenio de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Estas actividades conciernen a la navegación en particular. Aquí se trata de un problema antiguo del derecho internacional privado, la colisión de mercantes con diferentes pabellones en alta mar. Alta mar incluye a este propósito las aguas sobre la plataforma continental y la zona económica exclusiva. A lo largo del tiempo, los tribunales en Europa han aplicado a estas colisiones la Lex Fori, la ley del pabellón común a los buques implicados en la colisión, la ley del buque demandado cuando los pabellones son diferentes, o en este caso han escogido de las dos banderas aquella ley estatal más favorable al demandante. Esta última solución se acomodaba al beneficio concedido por el derecho internacional privado alemán a la víctima de un ilícito buscando su compensación, pero no así al tenor del Reglamento Roma II, que solo concede tal beneficio en el contexto de la responsabilidad medioambiental, en el artículo 7. En el caso de accidentes normales, el artículo 4 no favorece al demandante, sino que designa la ley del lugar donde el daño se ha producido. En los casos qui analizados, ese lugar se localiza en mare liberum, que es el mismo como terra nullius, lo que tiene dos consecuencias. Primera, no hay ningún forum delicti, de acuerdo con el artículo 5, número 3 de la Convención de Bruselas, o el Reglamento Bruselas I, y el tribunal normalmente competente será el del foro del demandado conforme al artículo 2, o el tribunal del país donde el buque ha sido preventivamente embargado. Segunda, si esa conclusión es válida para el artículo 5, número 3 del Reglamento Bruselas I, también lo será en relación con la ley aplicable. Esta última conclusión recibe el apoyo del derecho internacional público. En terra nullius y mare liberum no hay derecho extracontractual en vigor. Mientras los buques estén sujetos a la jurisdicción exclusiva del Estado del pabellón en alta mar, esta solo puede referirse a las relaciones internas entre los varios intereses implicados en la empresa marítima y a las relaciones externas entre buques de la misma nacionalidad. Si esto también se predicase de colisiones entre buques que tienen pabellones diferentes, la jurisdicción del Estado del pabellón ya no sería exclusiva, porque cada uno de los dos estados del pabellón extendería su jurisdicción al buque que no porta su bandera y ambos buques, por tanto, estarían sometidos a la jurisdicción concurrente de ambos pabellones, lo que estaría
en contradicción con el claro texto del artículo 92 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Por ello, ha de deducirse de este razonamiento que la ley del pabellón no se aplica a la responsabilidad civil que surge de la colisión en alta mar de buques con banderas diferentes. Consecuentemente, el artículo 4 del Reglamento Roma II sería de imposible aplicación en los supuestos de colisiones entre buques de pabellones diferentes en alta mar. El principio de la lex loci delicti commissi, preconizado por el considerando 15 del Reglamento Roma II, carece de sentido en este contexto. Uno incluso podría argumentar que la colisión de dos buques en alta mar no implica un conflicto de leyes en el sentido exigido por el artículo 1 del Reglamento Roma II, porque no hay derecho aplicable a la responsabilidad extracontractual vigente en alta mar. Se desprendería de ello que el supuesto no está cubierto por el Reglamento Roma II. El supuesto se somete a las normas de conflicto nacionales y en ausencia de normas de conflicto no hay ninguna razón para que un tribunal nacional aplique una ley extranjera. Se aplicaría, por tanto, la lex fori y el demandante, escogiendo el tribunal competente, también determinaría la ley aplicable. Tal interpretación del artículo 1 estrecharía quizás excesivamente el alcance del Reglamento Roma II. Si este razonamiento fuera rechazado, todavía será defendible dentro del Reglamento Roma II. En la medida en que las normas de conflicto del Reglamento Roma II no designan una ley específica, el tribunal de un Estado miembro de la Unión Europea no estaría obligado a ignorar su propia ley y, por tanto, estaría justificado que aplicase la lex fori. Concluyo resumiendo estas consideraciones con unas palabras que conciernen a la metodología. La responsabilidad extracontractual marítima está regulada por una mixtura de derecho sustancial uniforme contenido en numerosos convenios internacionales, de normas generales de derecho internacional público contenidas sobre todo en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y de principios del derecho nacional diseñado por las normas de conflicto del Reglamento Roma II. La coordinación de estos grupos de fuentes es una operación muy difícil. Es sobre todo el proceso de localización del ilícito que requiere una adaptación de las normas de conflicto, porque la localización, es decir, el método típico del derecho internacional privado, depende de la identificación de esferas de soberanía que existen sí en la tierra, pero no con la misma claridad en el mar. Gracias por su atención y paciencia. A la Universidad de Vigo y al Campus Tomar para esta invitación. Por respecto al Genius Loci, he preparado una conferencia que trata de un tema actual de derecho internacional marítimo, es decir, de los delitos civiles que ocurren en el ambiente marítimo. Pero debo admitir que ni el castellano ni el gallego son idiomas de trabajo para mí. Pronunciar ese discurso en castellano no habría sido posible sin la traducción precisa y comprensiva de un artículo inglés por la profesora Carvalho Piñero,
a la cual tengo que agradecer aquí. Unas resúmenes son las mías y también, obviamente, los errores que contienen. Al mismo tiempo, distinguidos colegas, estimados señoras y señores, la Galicia tiene una reputación europea por dos razones. Estaba por muchos siglos y está todavía la meta de millones de peregrinos cristianos de todos los estados, y está el país del Atlántico, de la pesca, de la navegación y en el futuro de nuevas actividades marítimas. La mía visita me pone en contacto con las dos tradiciones, la conferencia de mañana a Santiago con la historia religiosa y aquella de hoy con el presente y futuro marítimo. Para un profesor de Derecho Marítimo es un gran placer y honor de estar aquí en el Centro Marítimo de la Galicia, y quiero dar las gracias. Normas está construida sobre la suposición de que el mundo está pulcramente dividido en espacio de soberanía llamados estados y que es posible localizar aquellas controversias en un solo espacio, estableciendo así un enlace claro entre los hechos de los que deriva la reclamación y las leyes que gobiernan en dicho territorio. Las actividades marítimas muestran características peculiares en relación con las anteriores afirmaciones. Primero, el contrato es de una relevancia mucho mayor para las empresas marítimas. Las empresas marítimas están generalmente basadas en una relación contractual. Una controversia involuntaria, como un accidente de carretera que une a personas. Pido disculpas porque no estoy capaz de hablar con soltura y porque debo leerles el manuscrito. La creciente densidad de población, el desarrollo de tecnologías y consecuentes riesgos nuevos y el crecimiento económico hacen que los proyectos perseguidos por los distintos miembros de la sociedad humana entran más y más en conflicto entre sí y generan progresivamente controversias. Cuando los participantes son conscientes de que tales conflictos pueden surgir, normalmente llegarán a alguna clase de arreglo y coordinación. Este es el ámbito del derecho contractual. Corresponde, pero, al derecho extracontractual determinar las consecuencias de conflictos puramente accidentales. El derecho extracontractual ha, por tanto, florecido y traído consigo en el último siglo un gran número de formas de responsabilidad específica. En derecho internacional privado, esta evolución se refleja en el desarrollo de específicas formas de conflicto, normas de conflicto, tal y como se puede observar en los artículos 4 a 9 del Reglamento Roma II. Se trata del Reglamento número 864 del 2007, relativo a ley aplicable a las obligaciones extracontractuales. Se habla normalmente de Roma II. La mayoría de estas